Hola a todos inversores, yo soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 4 de julio. Diego Fernández, director general de AG, un placer tenerte en nuestra casa y muy bienvenido a Finanzas.com. Muchas gracias, Pepe, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues como digo, Diego Fernández, director general de AG, experto en mercados. Y bueno, Diego, vamos a abordar contigo las cuestiones más principales que hay en el mercado ahora mismo. Sí que es verdad que en esta sesión de hoy hemos visto al IBEX quizás un poquito más apagado que en el comienzo del mes de julio. También es cierto que hoy es 4 de julio, festivo en Wall Street, ese volumen se ha echado en falta. Pero la primera cuestión, Diego, es importante ya traerla sobre la mesa. Te pregunto si te ha sorprendido, como a mucha gente, el tono quizás demasiado optimista con el que han acabado los mercados y en particular el IBEX 35 el primer semestre del año. ¿Quién iba a decir esto en marzo cuando parecía que el mundo se estaba viniendo abajo? Y bueno, al final pues no ha llegado la sangre al río y ha habido una fortaleza insospechada. No sé cómo lo has visto tú, Diego. Pues sí, la verdad es que sí nos ha sorprendido en parte. Nosotros seguimos moderadamente conservadores y pensamos que sigue teniendo sentido estar posicionados así, porque la verdad es que el mercado en estos típicos movimientos de péndulo pues nunca para en el centro, ¿no? Y yo creo que pasamos de un final del año pasado que explica mucho de lo que ha pasado después, un pesimismo extremo y un modo de fin de mundo prácticamente, como decíamos, ¿no? A poco inversores incorporándose al mercado, neutralizando sus carteras que están posicionados demasiado conservadores probablemente. Después ha surgido esto que llamamos el FOMO, un poquito de miedo a perderse las subidas. ¿No? Sí. Quizás nunca es la mejor idea meterte en el mercado cuando vas detrás de los demás, ¿no? Sin duda, pero es que yo creo que ahora ya incluso hemos superado esa fase probablemente. Ya no estamos solo con el miedo a perdernos las subidas, sino que creo que estamos en un modo de complacencia evidente, sin esperar nada grave, y aquí no va a pasar nada, pero sí que creo que tenemos que acordar que bueno, los ciclos existen, lo de esta vez es diferente, es una de las frases que más dinero ha costado a más gente, y pensamos que toca algo de cautela, al menos en renta variable, sin esperar, como digo, grandísimas caídas, pero sí alguna mejor oportunidad. Cuando dices algo de cautela, ¿has detectado que quizás los inversores han comprado todo lo bueno y se han dejado lo malo o los riesgos, por ejemplo, una posible recesión que no se puede descartar, se lo han dejado en una esquina y han mirado el vaso medio lleno más que medio vacío o sin ponderar todo, Diego? Absolutamente, yo creo que la respuesta breve es sí, y no te voy a dar esa porque sería muy aburrido, ¿no? Pero, sí. Pero no, desde luego yo creo que estamos en un modo de complacencia. De hecho, nosotros acabamos de publicar informe trimestral y lo llamamos Pedro y el Lobo en los mercados, ¿no? Haciendo un poco referencia a que efectivamente llevamos tiempo avisando que la recesión llega y parece que la gente se ha cansado y que ya no se cree lo de la recesión llega porque se está retrasando unos meses, pero todos los procesos de subidas de tipos como el que hemos visto han terminado en recesión y no vemos ningún argumento por el que esta vez vaya a ser diferente. Va a ser una recesión leve, no pasa nada, no es una depresión y no necesariamente son un cataclismo para las bolsas, ni para los bonos, ni para casi nada, pero desde luego creo que que hay que tener en cuenta todavía el aviso de Pedro, ¿no? Porque al final Pedro terminó diciendo la verdad, la recesión llegó y hizo buena cuenta las ovejas. Estáis esperando recesión, entiendo que de aquí a final del año, y en Europa, en España, no sé, un poco píntanos un panorama más aterrizado desde el punto de vista macro. Bueno, desde el punto de vista macro, yo creo que es una curiosidad sobre la complacencia de los mercados es que nos sale a hablar de si vamos a ir a recesión o no, y la realidad es que técnicamente hoy en Europa estamos en recesión. Los dos últimos trimestres conocidos de crecimiento de PIB han sido la recesión más pequeña de la historia, porque han sido 2 menos 0,1, o sea, es exactamente, y la verdad aquí un poco yo creo que da igual. Más 0,5 que menos 0,5, no, o sea, el 0 no sé por qué tiene que ser justo el nivel que marca siempre la diferencia. Sí. Pero Europa está en recesión. Estados Unidos ha estado mucho más fuerte de lo que se esperaba. Y creo que estamos empezando a ver síntomas por los que el consumidor va a ralentizar algo y puede tardar un poco más porque el mercado laboral está muy fuerte, pero creemos que ya hay síntomas evidentes de complacencia y algunos índices que utilizamos que nos avisan de cuando el sentimiento empieza a acercarse al nivel de euforia, pues muchos están ahí. ¿Se puede poner cifras a una posible caída esperada de los mercados? Por ejemplo, si la corrección puede llegar al 10% en las bolsas europeas, al 10% en el IBEX. ¿Esto lo tenéis hecho o no habéis hecho este ejercicio? Bueno, yo
Es un ejercicio complicado de hacer porque por valoración al final las correcciones siempre van un poquito más allá, un poco menos, ¿no? O sea, la valoración mueve los mercados en un plazo, en un horizonte temporal más largo, ¿no? Pero nosotros desde luego esperamos que la caída, si fuéramos a una corrección de beneficios como la corrección de beneficios que cabe esperar en una recesión leve o normal, debería faltar un 10% de revisiones de beneficios a la baja, que eso, si mantuviéramos un múltiplo parecido en condiciones y circunstancias, pues bueno, 10-15% de corrección nos parecería algo muy razonable. Nos cuesta muchísimo ver algo más profundo de eso. Y Diego, a todo esto, los bancos centrales acaban de reiterar la semana pasada, todos los principales banqueros en el foro de Sintra, sus perspectivas de política monetaria, y ahí nadie baja el pie del acelerador. Siguen con el ajuste de la política, el incremento de los tipos, quizás la Fed pueda dar más pistas, o se pensaba que iba a dar más pistas, tal, pero la verdad es que tampoco tiene pinta que los bancos centrales ante esta recesión que muchos estáis viendo venir vayan a ser más suaves con el ajuste monetario. ¿Esto cómo lo encajáis los expertos? ¿Es lo que quieren de verdad hacer? Bueno, yo aquí tendría quizás 3 reflexiones, ¿no? La primera es la que todos sabemos, pero a veces aparcamos, que es que el mandato de los bancos centrales es luchar contra la recesión, contra la inflación. Contra la inflación. Y la inflación, la realidad es que el dato de inflación sigue muy alto. Es cierto que datos adelantados señalan a otros sitios, etcétera, pero los datos con los que hoy los bancos centrales tienen que explicar al gran público, por decirlo así, lo que están haciendo son esos. Por otro lado, damos por hecho la independencia de los bancos centrales, y eso no necesariamente tiene que ser así. Eso me lleva a pensar que los tipos tampoco pueden ser muchísimo más altos de lo que son hoy, ¿no? Pero luego intentamos, o sea, tenemos que hablar mucho de los bancos centrales, pues es un factor muy importante, ¿no? Pero a veces nos cegamos con el y no dejamos que los árboles, o sea, los árboles nos tapan el bosque, ¿no? Porque la realidad es que incluso los más pesimistas respecto a lo que pueda quedar de subidas de tipos están hablando de... El mercado está entre 25 y 50. Los más pesimistas están en 75 o 100. Yo no he leído a nadie que piense que hay más de 100 puntos básicos de subidas adicionales. Pues incluso en ese escenario me atrevo a decir casi que el camino está hecho. O sea, del 0 al 5,25 el impacto es infinitamente superior de lo que lo sería del 5,25, incluso si nos fuéramos al 6, que como digo no es mi escenario principal, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es parecido, las subidas de tipos se están terminando, los puntos de inflexión solo se identifican cuando ya has pasado, pero estamos ahí. Estamos básicamente ahí, por lo tanto, pues empieza a ser un buen momento para posicionar las carteras para el final de las subidas de tipos. Y ahora me las has dejado votando. Empieza a ser un buen momento para posicionarse en las carteras para el final de la subida de tipos. ¿En qué se tienen que fijar los inversores? Por ejemplo, ¿qué sectores pueden ser los que más hagan tracción sobre el mercado? Pues en renta variable la pregunta es complicada. Y es complicada porque no me quiero salir sin responder de esta, ¿no? Pero porque hay una divergencia enorme en valoración dentro de sectores entre cada compañía. Entonces es que estamos en un mercado más de selección de compañías. Importa más una u otra compañía que uno u otro sector. Incluso en sectores con valoraciones muy extremas, baratos probablemente, como puede ser la banca, vemos una divergencia enorme entre la valoración de unas cosas y otras, pero en tecnología vemos cosas carísimas y vemos cosas muy atractivas, ¿no? Entonces me cuesta la respuesta de uno u otro sector. Prefiero una u otra compañía, y sí que hay algunas temáticas que desde luego se van a ver todavía beneficiadas. Pero yo diría que vamos, en este punto de inflexión, lo que toca es ir cauto al mercado, ir cauto de una doble manera, diría yo, ¿no? Por un lado, la valoración siempre importa, pero por otro lado, la valoración nunca es el único argumento, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuidado con esos gestores que compran crecimiento a cualquier precio y que porque hoy están pagando múltiplos disparatados, y más nos vale acercarnos al sector tecnología teniendo en cuenta la valoración, sabiendo por supuesto que una buena compañía no cotiza igual que una mala compañía, igual que 3.000 euros metro cuadrado probablemente sean un precio muy atractivo para esta zona tan maravillosa en la que estamos ahora, y sea un precio carísimo para determinados pueblos de Guadalajara, y que nadie se lo tome mal, ¿no? Entonces hay cosas muy distintas, pero donde vemos mucho más claro y que vemos que hay más visibilidad es en renta fija, y te la vuelvo a dejar votando para... Ahora vamos con la renta fija, pero sí que antes me gustaría pasar, no perder la oportunidad. Has hablado de tecnología
y tecnología pues está en boca de todos. Hemos visto absolutas barbaridades como la subida de Nvidia o semiconductores, y detrás de ello está la inteligencia artificial. ¿Tú crees, Diego, porque seguro que la habéis hablado, se puede estar cocinando aquí una cierta burbuja como hemos visto en otras ocasiones, sobre todo en este aspecto? En algunas compañías sin duda, pero en la temática en general creo que no. O sea, en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿crees que no? Creo que no en todo, pero inteligencia artificial pasa, o sea, tiene un tema concreto curioso que pasa igual ya que en casi todas las tecnologías, ¿no? Que la tecnología ya trasciende mucho más allá del propio sector tecnológico. Entonces, inteligencia artificial nos suena a tecnología porque Nvidia efectivamente es una empresa tecnológica y se dedica directamente a eso. Pero puede haber empresas industriales que vayan a revolucionar absolutamente su forma de hacer las cosas a través de la inteligencia artificial también. Igual que hoy tecnología lo es todo, porque un coche que nos suena industrial y nos suena a autos y le ponemos todas esas etiquetas, tiene más tecnología que un ordenador. Entonces, yo creo que la temática está aquí para quedarse. Nosotros al menos no vamos a ser capaces de pagar 50 veces ventas por casi nada. Ya, ahí más o menos me lo has dejado claro que las valoraciones están en una cosa irracional, por decirlo de alguna manera, no justificable. Nvidia probablemente sí, pero por no sacarme, pero creemos que semiconductores sigue siendo una muy buena oportunidad de jugar inteligencia artificial, por ejemplo. Es lo que es el sector en su conjunto, ¿no? Eso es. Vale, bueno, pues vamos con renta fija. Ahí ya parece claro que os gusta más. Renta fija, la verdad que este año no está siendo malo, porque os gusta, ¿dónde veis las oportunidades, Diego? Bueno, renta fija, la verdad es que este año lo que está siendo es un año un poco de vuelta a la normalidad, ¿no? No está siendo malo, pero tampoco está siendo un año excelente. Yo la verdad es que esperaba un año mejor, un mejor principio del mercado de renta fija, la verdad. Y esto básicamente lo que estamos ganando este año en renta fija es el carry, el cupón, es decir, lo que me va a pagar un bono anualmente si me lo quedara hasta vencimiento, que es lo que hacía históricamente la renta fija, ¿no? Lo que pasa es que llevamos unos años un poco demenciales en los que la renta fija, como quien dice, no era ni fija ni renta, ¿no? Y parecía que todo era apreciación de capital, porque cuando financiábamos a señora Merkel al menos 0,5, pensamos que viniera uno detrás a comprarnos lo más caro, no que hubiera valor en eso, ¿no? Y nosotros apenas lo hicimos. Pero si tuviera que resumir, Pepe, en una palabra del mercado de renta fija, yo diría que vemos un mercado de riesgo, pero con un riesgo correctamente remunerado, en líneas generales. En teoría, el hecho de que los tipos de interés estén ya cerca del punto de inflexión no es una mala noticia para la renta fija, en teoría, ¿no? No, sin duda, es una magnífica noticia porque bajada de tipos de interés sería una apreciación automáticamente del bono. Correcto. Y eso lo hacemos ya, pero no estamos esperando grandes cosas en ese sentido. Estamos más esperando una estabilidad de tipos. Creemos que la pausa ya ha llegado, la pausa de tipos, y ya ha llegado, como hablábamos antes, 25, 50 puntos básicos arriba o abajo, no creo que marquen la gran diferencia. Pero somos un poco más escépticos con lo que el mercado llama el pivote, es decir, el inicio de las bajadas de tipos, ¿no? Creemos que los bancos centrales tienen que esperar, ver qué pasa de verdad con lo que han hecho y actuar después en consecuencia. Y eso no va a ser 2 o 3 meses. Entonces esperamos ganar en renta fija los cupones que nos vayan pagando. ¿Por tipos de activos tenéis preferencia por investment grade, high yield? ¿O sois más selectivos ahí quizás? No, igual que en renta variable me escapaba un poco por la en el compañía a compañía, que es verdad, en renta fija preferimos investment grade sobre high yield y preferimos 2 unidades de riesgo de investment grade que una en high yield. Porque en este mercado al que vamos a una ligera recesión, ya estamos viendo repunte en los impagos y va a haber más reestructuraciones y las compañías high yield pues todavía tienen que pasar, yo creo que un último reto antes de que nos las creyamos del todo, ¿no? Que de verdad invirtamos finalmente, que es que veamos un mercado primario muy activo y refinanciaciones fuertes, porque muchas veces hablamos de la famosa pared de vencimientos, ¿no? Que es que el mercado no va a tener grandes vencimientos hasta 2015. Por lo tanto, hasta 2025. Por tanto, no hay grandes problemas hasta ese momento. Esto no es así. El mercado de high yield tiende a refinanciarse 18 meses antes del vencimiento, porque el director financiero de una compañía no puede arriesgarse a llegar el último mes necesitando una refinanciación forzosa. Por lo tanto, estamos cerca de esos 18 meses antes y vamos a tener que ver muchas compañías high yield salir al mercado a financiarse. Veremos si el mercado les pide un tipo superior al actual. Hablando ya de renta fija, para ir poniendo punto final, Diego,
cómo habéis vivido este año en la eclosión de las letras del Tesoro. ¿Os han preguntado mucho por ellas? ¿Qué habéis dicho a los clientes? Pues sí, no interesa, ¿hay mejores alternativas? Pues hay un poco de todo. Nosotros hemos vivido la eclosión como todos. Pensamos que ha sido una inversión razonable durante bastante tiempo, la verdad. Y creemos que de aquí en adelante pues lo pueden ser algo menos. Nosotros hemos estado comprando activamente letras en muchos fondos de inversión. En general, la recomendación al cliente particular es diferente, ¿no? Porque tienes unos aspectos fiscales, a veces tienes si estás en fondos de inversión, tener que salir para comprar la letra te supone tener que realizar, o sea, tiene complicaciones adicionales, ¿no? Pero pensamos que era una buena oportunidad. Lo sigue siendo, aunque un poco menos, porque lo que mejor se ha comportado en el año prácticamente en renta fija han sido los bonos periféricos. Entonces, pues la prima de riesgo de España hoy ha estrechado tanto que quizás empieza a merecer menos la pena la letra española respecto a la letra alemana, que sigue siendo una buena opción. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. Ha sido un placer recibirte en nuestra casa y te emplazamos a una nueva ocasión. Un placer. Supongo que me tocará de oyente muchas veces antes de volver, pero os escucharé. Por supuesto, y harías bien en escucharnos todos los días, que para eso hacemos este trabajo. Un placer, Diego. Y a vosotros, inversores, recordaros que mañana podéis seguir la actualidad de los mercados a partir de las 7 con los hechos relevantes de Alejandro Ramírez. Por supuesto, agradeceros vuestro tiempo. Recordaros que este ha sido un podcast de Finanzas.com con la dirección de Ismael García Villarejo y la realización de Covadonga La Cruz. Nosotros volveremos este miércoles con más hechos relevantes. Un saludo a todos.